Hoy vamos a leer un texto que estoy seguro que muchos conocen. Es un texto hermoso, es un texto consolador, es un texto en donde podemos encontrar paz y tranquilidad. Pero a pesar de lo hermoso de este texto, muchas veces pasamos por él y no encontramos eso. Vamos a leer Mateo 6, desde el versículo 24 hasta el final, hasta el 34. Mateo 6, desde el 24 al 34. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o se aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Un texto maravilloso, consolador, en donde podemos encontrar, como dije, paz y tranquilidad en medio de este mundo corrupto y oscuro. Si hacemos una búsqueda por internet, una búsqueda por Google, y ponemos cómo acabar con la ansiedad, vamos a encontrar millones de resultados, una lista enorme de resultados que tratan este tema de la ansiedad. Muchas de estas páginas, si se meten, como yo entré, muchas de estas páginas recomiendan todo tipo de cosas para calmar la ansiedad, para calmar nuestras preocupaciones. Podemos encontrar, por ejemplo, nos dicen cómo podemos respirar cuando entra la ansiedad. Nos dan instrucciones de cómo respirar, de cómo tienes que ejercitarte. Nos dan también un tipo de instrucciones de cómo debemos de meditar, de cómo debemos comer, de que tenemos que tomar magnesio, por ejemplo, o que tenemos que tomar bebidas con hierbas, terapia, y la lista sigue y sigue. Cómo calmar la ansiedad, cómo calmar las preocupaciones. Y todo esto da la idea de que la ansiedad y las angustias es un gran problema en nuestra sociedad. Vivimos en un mundo donde la sociedad tiene ansiedad y está preocupada día a día. Nos preocupa nuestra salud, nos preocupan nuestras finanzas, nos preocupan nuestros seres queridos, nos preocupan nuestros hijos. Vivimos con miedo al futuro, vivimos con miedo a lo que puede pasar. Tenemos muchas cosas que nos causan ansiedad. Por ejemplo, a mí no me gustan las improvisaciones. No me gusta ser impuntual y eso me causa ansiedad. Y así como tú tienes otras cosas que te causan ansiedad, que te causa preocupación. Y la Biblia, la palabra de Dios, entiende esto. Entiende
que somos vulnerables a la ansiedad. Por ejemplo, en el Proverbio 12, versículo 25 dice, en la versión de las Américas, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. La versión de la Reina Valera dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. La Biblia esto lo entiende. Y yo estoy seguro que todos aquí, sin excepción, hemos experimentado ansiedades y preocupaciones, ¿verdad? Pero cuando vamos al texto que acabamos de leer y vemos lo que Jesús nos dice y a quién le está hablando, que es a sus discípulos, a aquellos que dicen que son cristianos, a aquellos que dicen que han confesado al Señor como su Salvador, cuando vemos lo que Jesús dice aquí, nos damos cuenta que el cristiano no es alguien que deba vivir lleno de ansiedades y preocupaciones. Si leemos el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6, 7, nos vamos a dar cuenta que los dos temas principales del Sermón del Monte son la oración y las ansiedades. La oración y las ansiedades. Jesús dedica más tiempo a estos dos temas que a otro tema en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque la ansiedad es algo que está ahí. Es una tentación que hasta los cristianos tienen. Pero, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos definir la ansiedad? Déjenme darle una definición de la ansiedad. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad y temor que se producen a causa de posibles peligros o adversidades. Otra vez, la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad y temor que se producen a causa de posibles peligros o adversidades. Te pones ansioso porque no sabes qué te depara el futuro. Piensas en lo que puede pasar y esto te preocupa y estás ansioso y sudas. Te pones ansioso por lo que pueda pasar, por lo que podría pasar y imaginas las posibles causas o las posibles cosas que puedan pasar y eso causa aún más ansiedad. Pero la ansiedad no es solamente un estado mental. La ansiedad también es un síntoma de algo mucho más profundo. De la misma manera que sabemos que estamos enfermos por los síntomas, cuando tenemos fiebre, sabemos que algo está mal en nuestro cuerpo, ¿verdad? De la misma manera, la ansiedad es un síntoma de una enfermedad espiritual en el corazón. La ansiedad nos indica que algo no está bien espiritualmente. La ansiedad nos indica que algo no está bien con nuestra relación con Dios. La ansiedad nos indica que algo no está bien en nuestros pensamientos y en nuestras prioridades. Pero la buena noticia de este texto es que hay una cura. Hay una cura para la ansiedad. Y lo que vamos a hacer es ver el texto con 3 puntos. 3 puntos que nos ayudarán a entender la ansiedad y cómo podemos curarla. No vamos a poder ver cada elemento de este texto, sino lo que vamos a ver es de una manera, una perspectiva de este texto, que nos ayudará a entender la ansiedad y cómo curarla. Lo primero que debemos hacer para tratar la ansiedad es examinar tus prioridades. Examina tus prioridades. Jesús en los versículos anteriores, del 19 al 24, Él había hablado sobre la necesidad de vivir una vida leal, una vida fiel en cuanto a seguirlo a Él. Por ejemplo, en Mateo 6, 19 dice,
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Entonces, ese es el contexto de nuestro texto. Lo que Jesús nos está diciendo es, tienes que examinar tu corazón y examina qué es aquello que tú consideras como tu tesoro. ¿Qué es aquello lo que tú consideres que tiene más valor para ti? ¿Qué es aquello que más valoras? ¿Qué es aquello que más amas en la vida? Porque dependiendo de eso, allí van a estar tus prioridades. Luego dice en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a dos señores. No puedes amar a Dios y al mismo tiempo amar al mundo y amar a las riquezas. Debes ser fiel y leal solo a Dios. Entonces la primera pregunta para nosotros, para examinarnos es, ¿cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Las cosas terrenales? ¿Las cosas de este mundo? ¿O las cosas de Dios? Porque no pueden ser las dos. No puedes amar a este mundo y querer todo aquello que ofrece Dios y seguir a Cristo. La Biblia es muy clara en ese aspecto. Es algo que es bíblicamente imposible. Y luego Jesús, luego de hablar sobre esto, sobre no amar a los tesoros y sobre no servir a dos señores, Él lo conecta ahora con el versículo 25. Dice, por tanto os digo, por tanto que no puede servir a dos señores, por tanto esto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Ven la conexión? Jesús acaba de hablar sobre vivir una vida leal, una vida fiel, una vida sin amar los tesoros, y esto lo conecta con vivir una vida con ansiedades, con vivir una vida con preocupaciones. El resultado de vivir una vida dedicada a Dios es vivir una vida sin ansiedades y sin preocupaciones. Así que debes examinar tus prioridades si es que vives una vida con ansiedades y llena de preocupaciones, porque tus prioridades en tu vida están directamente conectadas con tus ansiedades. Solamente te preocupa y solamente te da ansiedad aquello que te importa, aquello que es tu prioridad, aquello que le das tu primer lugar. Solamente. Si ocurre un terremoto en Malawi, África, eso no te importa. No te da ansiedad sobre eso, porque no afecta tu vida. Si tus prioridades están en este mundo y en las cosas terrenales, inevitablemente vas a tener ansiedades. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales son efímeras, se acaban, mueren, terminan. Y las cosas terrenales no tienen que ser cosas malas. La familia es algo bueno. Pero si la familia está por encima de Dios, y si está por encima de tu vida a Dios, vas a tener ansiedades. Si tu trabajo es tu primera prioridad, vas a tener ansiedades. Si tus finanzas es tu prioridad, vas a tener ansiedades. Ahora, si somos cristianos,
que creo que la mayoría de aquí lo dice, ¿verdad? Si decimos que confesamos al Señor como nuestro Salvador, entonces, ¿cuál debería ser nuestra prioridad? ¿Cuál debería ser nuestra prioridad? Jesús lo dice claramente en el versículo 33. ¿Cuál debería ser tu prioridad? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la prioridad? El reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente como la máxima prioridad, como lo que más amas, como la posición número 1, la más alta de tu corazón, el reino de Dios y su justicia. Si tú vives de esa manera, buscando el reino de Dios y su justicia como tu prioridad, se acabarán las ansiedades, se acabarán las preocupaciones. Sinclair Ferguson, que es un autor y un pastor, lo pone de esta manera. El principal impulso en nuestras vidas debería ser vivir bajo la autoridad de Jesucristo y buscar la extensión de su reino de todas las maneras posibles, moralmente, socialmente y geográficamente, también como personalmente, internamente y espiritualmente. Cuando nuestras prioridades están en orden, descubriremos que Dios proveerá todo lo que necesitamos y muchas de las cosas que pensamos que necesitamos, ni siquiera las vamos a querer. En lugar de la ansiedad, vamos a encontrar contentamiento. Y esto debería de hacernos pensar y reflexionar y examinar nuestras prioridades. Si eres cristiano, y lo repito, si has confesado al Señor como tu Señor, como tu Salvador, como tu protector, como tu Mesías, como tu Dios, como aquel que pagó por tus pecados en la cruz, si lo has confesado de esa manera, entonces tienes en Él a alguien que reina sobre todo. Tienes en Cristo a alguien que controla cada detalle de tu vida, que no se le sale nada de control, que es bondadoso, que es amoroso, que es soberano, que está lleno de gracia. Y si le perteneces a Él, si eres cristiano, si le perteneces a Él, Él tiene toda la intención de obrar todo para tu bien. Él ha diseñado tu vida para tu bien y para su gloria. Si colocas eso como la prioridad en tu vida, entonces vas a encontrar la seguridad que necesitas para vivir una vida sin preocupaciones y sin ansiedades, porque todo lo que te importa entonces está en las manos de Cristo y confías en Él. Si Cristo es la preeminencia en tu corazón, entonces no vas a tener ansiedades, vas a vivir una vida sin ansiedades. Y si Él ha hecho todo esto por ti, ¿crees que ahora te dejará? ¿Crees que ahora te olvidará? ¿Crees que ahora te dejará por tu cuenta? No, no lo hará. Cristo nunca te decepcionará. Cristo nunca te fallará. Pero cuando pierdes eso de vista, que a los cristianos es muy fácil que pierdan eso de vista, cuando pierdes eso de vista y te olvidas de quién es Cristo y del mandamiento que nos ha dado en este texto, y cuando Él deja de ser tu prioridad, es cuando empiezan otra vez las preocupaciones y las ansiedades llegan. Y eso no quiere decir que nosotros como cristianos no puedan haber momentos
en donde puedan haber momentos de ansiedades y momentos con preocupaciones. Pero la diferencia es en cómo nosotros como cristianos manejamos ese tipo de situaciones. Cómo enfrentamos ese tipo de situaciones. Deberíamos manejarla muy diferente que un incrédulo, por ejemplo. Porque cuando Cristo es tu prioridad, aun cuando las cosas no estén saliendo como tú quieres, o cuando las cosas duelan y nosotros estemos sufriendo, pero cuando Cristo es tu prioridad, es cuando entiendes que la cosa más valiosa y la cosa más preciosa que tú tienes en la vida, nunca la puedes perder. Nunca la puedes perder. Nadie te la puede quitar. Y cuando el dolor llega, o cuando llega la ansiedad y la preocupación, y te recuerdas de eso, te consuela. Y te da alivio. Y dices, pero esto lo pierdo, pero a mi Cristo no lo pierdo. Esto lo pierdo, pero mi salvación no la pierdo. Esto lo pierdo, pero las promesas que tengo aquí no las pierdo. Y eso me da fuerza, y eso me da valor para seguir. Cristo es mi Señor, dice. Y eso genera seguridad en las adversidades. Eso genera consuelo en los problemas. Si te pregunto ahora, en este momento, ¿qué te causa ansiedad? ¿Qué te causa preocupación? Es para que medites tú. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo que más te causa sus preocupaciones? A veces son cosas pasajeras del día al día. A veces son cosas que en una semana las olvidas. Pero otras cosas son más arraigadas. Muchas veces nos preocupa, ¿qué me depara el futuro? ¿Dónde estaré en 5 años? ¿Dónde estaré en 10 años? ¿Qué será de mi vida? Y la ansiedad es un buen indicativo para determinar cómo está nuestra vida espiritual, para ver cómo está nuestra relación con Dios. Ayuda a darnos cuenta si hemos puesto nuestro amor y nuestro corazón en las cosas terrenales o en las cosas de Dios. Y la ansiedad también es un buen indicativo para examinar nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Porque si las cosas no salen como yo quiero que salgan, entonces me preocupo y me da ansiedad. Y no confío en que Dios es lo suficientemente soberano y poderoso y amoroso para hacer las cosas para mi bien. Y si ese es tu caso, entonces debes ir al Señor en arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname por aquello que he puesto por encima de ti. Perdóname por aquello que he puesto y aquello que he reemplazado en mi corazón. Perdóname, Señor, porque lo valoré más que a ti. Perdóname, Señor, porque lo puse por encima de ti. Y si lo haces de corazón, el Señor te va a perdonar. Entonces, lo primero que debemos hacer es examinar tus prioridades. Segundo, examina el mandamiento de Cristo que tenemos en este texto. Examina el mandamiento de Cristo. Si hacemos una encuesta aquí afuera y preguntamos cuáles son los pecados más horribles que las personas puedan cometer, yo estoy seguro que los primeros pecados en la lista serían el asesinato, el adulterio, el aborto. Muy pocas personas calificarían la ansiedad como un pecado horrible, de la cual hay que arrepentirse. Estamos tan acostumbrados a verlo de esta manera, estamos tan acostumbrados a ver la ansiedad y la preocupación como una categoría menor de pecado, pero necesitamos cambiar esa manera de pensar. Nuestro Señor aquí nos está diciendo y nos ordena, varias veces nos ordena a no estar ansiosos. Y todos sus discípulos deben obedecer y responder a este mandamiento.
La ansiedad continua es desobediencia a este mandamiento. Pero muchos no lo ven de esa manera. Y quiero mostrarles algo en este pasaje. En el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y la forma de este versículo en el griego es una forma de no lo hagas más. Si lo estás haciendo, no lo hagas más. Detén ese proceso. En el versículo 31 dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Versículo 34 también dice: así que no os afanéis. El versículo 31 y 34 son una forma de mandamiento diferente a la del versículo 25. En el versículo 25 el mandamiento es la de dejar de estar ansiosos. Si estás ansioso, páralo, deténlo. Y el mandamiento de los versículos 31 y 34 es de no hacerlo más. De no hacerlo más. Si estás ansioso, detente y no empieces otra vez. La idea es dejar hacerlo y no empezar de nuevo. Detén tu ansiedad y no empieces de nuevo. Eso es lo que nuestro Señor aquí nos está diciendo. Ahora, Cristo nos da este mandamiento porque nos ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Él sabe que la ansiedad no es una buena manera de vivir. Pero hay algo todavía más profundo aquí. Todos, como dije, o la mayoría de todos aquí decimos que somos cristianos, que creemos en la palabra de Dios y en sus promesas. Pero cuando tenemos ansiedad, lo que estamos haciendo es manifestando miedo sobre el futuro. Y en la raíz de la ansiedad, lo que estamos diciendo es que no podemos confiar en Dios. Que no podemos confiar en Dios. Que no crees en su poder para preservarte, para sostenerte, para proveer, para ti. Que no confías en su amor y en su gracia para cuidar de ti. Te da ansiedad porque crees que las cosas saldrán mal. Algo pasará y cuando eso pase, entonces me pondré triste, decepcionado. La ansiedad, hermanos, es una perspectiva terrenal que no considera la soberanía, el amor y el cuidado de Dios en tu vida. Y todos sabemos de memoria, yo creo, Romanos 8:28, ¿verdad? ¿O no? Yo estoy seguro que el pastor Plinio y Rubén les han dado ese texto mucho. Todos sabemos de memoria Romanos 8:28, pero se nos olvida en los momentos de ansiedad. ¿Es Romanos 8:28 una promesa o no? ¿La crees o no? Esa es la pregunta. Tenemos que ser como niños en este aspecto. Mi bebé no se preocupa si va a recibir su leche o no. Ella está segura que la va a recibir. Un niño no se preocupa si su papá lo va a cuidar o no. Tú como padre o madre, ¿cómo te sentirías si tu niño viene a ti y te dice: papá, mamá, tú vas a cuidar de mí, tú me vas a proteger, puedo confiar en ti, tú harás todo lo posible para mi bienestar? ¿Cómo te sentirías tú como padre o como madre? Le dirías: pero ¿cómo me puedes hacer esa pregunta? ¿Ah? ¿Cómo me puedes hacer esa pregunta? Claro que lo voy a hacer. ¿Verdad que sí? Agarra eso entonces y multiplícalo por infinito. Agarra eso y multiplícalo por las promesas de la palabra de Dios. Agarra eso y multiplícalo por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. ¿Ves que es una tontería entonces estar ansioso? ¿Ves que es una tontería el preocuparse? El no confiar en Dios.
¿sobre qué base puedes justificar tu ansiedad? Si eres cristiano, ¿no? Esto solamente aplica a cristianos. Los creyentes es otra categoría, no entran aquí. Pero si eres cristiano, ¿cómo puedes justificar tu ansiedad después de lo que Cristo hizo por ti? ¿No ha provisto por ti en el pasado? ¿No seguirá proveyendo en el futuro? ¿No se preocupó lo suficiente como para enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir en una cruz? ¿Y ahora ya no se preocupa? Ya hice lo suficiente, que ahora es ellos que hagan lo que hagan, no me importa. No, ¿verdad? Si todo eso es cierto, tu justificación, tu ansiedad no tiene justificación. No ha prometido hacerlo en el futuro, el darte. No es el fiel a sus promesas. No se preocupó lo suficiente para enviar a Cristo. No prometió que el cielo es tu morada. No te selló con el Espíritu Santo. No te eligió antes de la fundación del mundo. No te ha dado todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No te ha reconciliado con Él mismo cuando eras su enemigo. No te adoptó como su hijo. Entonces, ven cómo la ansiedad y las preocupaciones no tienen justificación. No tiene justificación si somos creyentes. Entonces, primero, examina tus prioridades. Segundo, examina el mandamiento de Cristo. Jesús nos dice que paremos nuestras preocupaciones, que detengamos ese proceso y que no empecemos de nuevo. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? En un mundo tan incierto, en un mundo tan corrupto, en un mundo tan oscuro. Primero tenemos que recordar a quién le pertenecemos y las realidades espirituales que se nos han dado en la Biblia. Este mandamiento está diseñado para proteger y asegurar la gloria de Dios, quien dijo que proveería todo lo que necesites. La buena noticia es que Cristo nos dice cómo hacemos eso. ¿Cómo podemos dejar de preocuparnos? Cristo nos dice que reemplacemos nuestras preocupaciones con una perspectiva correcta. Y ese es nuestro tercer punto. Hemos dicho, examina tus prioridades, examina el mandamiento de Cristo. Y tercero, examina tus pensamientos. Examina tus pensamientos. Cristo no solo nos dice lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, que es el no preocuparnos, el no estar ansioso. Cristo también nos dice lo que sí debemos hacer. Si tan solo nos dijera, no hagas eso, y nos deja hasta ahí, no serviría de mucho. No serviría de mucho. Siempre el patrón bíblico es reemplazar aquello que no debemos hacer por aquello que sí debemos hacer. No es solamente vaciar el vaso de agua sucia, es llenarlo de agua limpia. Eso lo hace mucho el apóstol Pablo. No hagas esto, haz esto. No robes, sino que trabajes para que lo compartas con aquel que tiene necesidad. ¿Qué debemos hacer entonces? También dice, por ejemplo, el quitarnos el viejo hombre y ya. No, ponernos el nuevo hombre. Así que Cristo nos dice que debemos cambiar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. ¿Cómo obedezco este mandamiento? Cambiando mis pensamientos. Cristo nos da la manera apropiada en la que debemos pensar, la perspectiva correcta, la manera correcta de ver el futuro, de manera que evitemos las preocupaciones y ansiedades. Vamos a ver Mateo 6, 26 y 28. Y esto es increíble. Cristo nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no valéis vosotros muchos más que ellas? 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Qué nos está diciendo de Jesús? En vez de preocuparte, mira a la naturaleza y allí verás el carácter de Dios y quién es Dios. En vez de preocuparte, mira las aves, mira los lirios, mira las flores. ¿Por qué? Porque allí verás quién es Dios. Allí verás el carácter de Dios. La clave para vivir sin preocupaciones y sin ansiedades es conocer quién es Dios. Y lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros. Esa es la clave del crecimiento espiritual. Reemplazar la manera en que pensamos. Leamos otra vez 26 al 29. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y lo impresionante de esto es lo simple que es. Es lo simple. Y la consejería bíblica es así, es simple. No es con supermétodos. ¿Qué hace Jesús? Para vivir una vida sin preocupaciones, ¿qué les dice a sus discípulos? Miren las aves. Miren las flores. Nuestro Padre las alimenta. Nuestro Padre las viste. Solo habiendo la naturaleza y lo que Dios hace con su creación es suficiente, según Jesús, para dejar las preocupaciones y las ansiedades. Dios alimenta las aves que no pueden, o sea, que alimentarse a sí mismas. Y se dice que hay un aproximado de 10 billones de aves en el mundo. Y Dios las alimenta a todas, a diario. Dios las alimenta a todas. Las aves se despiertan en la mañana y tienen que salir a buscar alimento para ella y para sus polluelos. Y consiguen. Y se alimentan. Dios las alimenta constantemente y lo sigue haciendo desde el momento que Jesús dijo estas palabras. Pero no solo las aves. Jesús dice también, vean las flores. Vean las flores del campo. Vean la gloria que tienen. Son hermosas. Son espectaculares. Vean la riqueza y los colores que tienen. Jesús nos dice que cuando veamos las flores, entendamos quién es Dios. Cuando veamos las aves, meditemos en quién es Dios y lo que Él está haciendo por ellas. Y si lo hace por ellas, ¿no valen ustedes mucho más? ¿Acaso Cristo vino a morir por aves? ¿Acaso Cristo vino a morir por flores? No. Él vino a morir por seres humanos, por hombres y por mujeres. Y el mismo Dios que se preocupa por alimentar a las aves, y el mismo Dios que se preocupa por vestir a las flores, que son tan poco significativas para nosotros, ¿qué importancia tiene que un ave se muera? ¿Qué importancia tiene que arranques una flor de la tierra? No tiene nada de importancia. Si eso no tiene nada de importancia, si eso no tiene la imagen de Dios, y Dios hace lo que hace con ellas, ¿no lo hará mucho más con ustedes? Esa es la lógica y el argumento de este texto. No va a hacerlo con sus hijos que adoptó, con sus hijos que mandó a su hijo a morir en una cruz.
El argumento de Jesús va de menor a mayor. Está diciendo, si entienden que Dios se preocupa por la creación menor, si entienden que Dios se preocupa por las necesidades de los pájaros y otorga belleza al vestir a las flores, ¿no creen que lo hará con aquello que tiene mucho más valor? ¿Por qué lo haría con lo menor y no lo haría con lo mayor? Cristo, como dije, no vino a morir por aves ni por flores. Él vino a morir por seres humanos, por pecadores como tú y como yo. Él hizo eso, y si hizo eso quiere decir que tenemos más valor que aves y flores, ¿o no? En Mateo 6:30 lo dice de manera explícita. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, y esta es una pregunta retórica, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Ven cómo Jesús conecta la ansiedad con la poca fe? Las preocupaciones con la poca fe. Tú vales más que un pájaro y que una flor. Si vales más que un ave y Él provee para las aves, va a proveer para ti. Solo viendo la obra de Dios en la naturaleza podemos encontrar la seguridad que necesitamos en Dios, según Cristo. Ve a la naturaleza y te darás cuenta que tu preocupación y la ansiedad son innecesarias, que no tiene justificación. Hasta Jesús dice en Mateo 10 que las aves mueren, que las venden por unas monedas, que no valen mucho. Y aquí nos dice que la hierba es echada al fuego, que no vale nada, que no importa. No tiene mucho valor. Tú tienes mucho más valor para Dios que un ave o que una flor o que la hierba. Por eso que no tienes nada de qué preocuparte. Lo que sea que hayas atravesado en el pasado, lo que sea que venga en el futuro, tienes que entender que todo está en sus manos. Todo está en sus manos. Todo es para tu crecimiento espiritual. No hay nada que temer. Si la economía colapsa, no hay nada que temer. Porque tenemos a nuestro Dios, tenemos a nuestro Salvador, tenemos a nuestro protector. Algunos dirán, sí, pero mi familia, sí, pero mi trabajo, sí, pero mi dinero. A lo que la Biblia responde, sí, pero Dios, sí, pero su cuidado providencial, pero la sangre de Cristo, pero el Espíritu que mora en vosotros, pero el sello del Espíritu, pero sus promesas. ¿Cuál es tu prioridad, hermanos? Examina tus prioridades, examina tus pensamientos, examina tu vida. Y lo impresionante de este texto es que Jesús usa dos elementos que podemos encontrarlos en todas partes, ¿verdad? En todas partes podemos ver aves. Y en todas partes podemos ver flores y hierbas. Cada vez que veamos una flor, cada vez que veamos una ave, recordemos el cuidado providencial de Dios. Recordemos que Dios es soberano, que Dios es amoroso, que Dios es lleno de gracia. Y que si Él cuida de su creación menor, también lo hará con cada uno de nosotros. Amén. Oremos.